Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Lo siento, no he podido publicar más vídeos durante unas semanas, os pido perdón, pero es que he tenido muchísimo trabajo y como siempre os digo, intentaré seguir publicándolo con la mayor frecuencia posible. Si eres nuevo en este canal, has caído en este vídeo por casualidad, nada, me voy a presentar, me llamo Alberto Lasa y este es un canal personal mío para hablar y desarrollar y aprender entre todos sobre la temática de blockchain. Concretamente yo me centro mucho en Ethereum y en el lenguaje de programación Solidity. Pero en general en este canal tratamos todo el tema de blockchain. Así que si te quieres informar más y seguir aprendiendo, pues suscríbete. Aquí abajo te dejo, tienes el botón de YouTube, suscríbete y dale al símbolo de la campanita, porque así te va informando cada vez que publico algún vídeo y no te pierdes la secuencia de vídeos. Y bueno, pues vas aprendiendo progresivamente. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una cosa que de entrada, los que ya tenéis un bagaje en el tema de blockchain, os llamará mucho la atención, que es el tema actualización de smart contracts, modificación de smart contracts. Ya muchos diréis, pero ¿cómo? ¿Cómo, Alberto? ¿Cómo puede ser que me estés diciendo ahora que se pueden actualizar los smart contracts? Eso va un poco contra la filosofía del blockchain, ¿no? Donde todo va grabado a fuego y eso de alguna manera da la seguridad a los usuarios. Bueno, sí y no. Los smart contracts cuando se hacen el deploy a la blockchain son inmodificables, son totalmente inmodificables. Pero con lo que sí podemos jugar es con qué smart contracts estamos haciendo nuestro negocio, nuestra lógica de negocio. Podemos plantear nuestro negocio como monolítico a nivel técnico, donde un smart contract lleve todo, o podemos desagregar y entonces decir, bueno, este smart contract tiene tal funcionalidad, tales datos, y a su vez puedo llamar a este otro para realizar otra tal funcionalidad, otros datos y así, ¿no? Y entonces en esa red de smart contracts podemos ir modificando los punteros. Pues hoy vamos a llamar al smart contract A para que realice tal función, pero mañana igual lo modificamos y llamamos al smart contract B. Bien, esto dicho a grandes rasgos puede ser confuso, pero tranquilidad, que lo voy a intentar explicar y además voy a intentar que este vídeo no sea excesivamente largo, aunque la temática ya os adelanto que es ya, digamos, intermedio avanzado, ¿no? Aunque dejaremos cosas sin profundizar porque si no sería eterno. Sí que viendo este vídeo con tranquilidad, si prestáis atención, vais a conseguir hoy hacer vuestro primer smart contract upgrade, ¿no? Como se dice en inglés, que es actualizable. Vais a poder actualizar vuestro smart contract. Entonces, bueno, yo os voy a enseñar ahora aquí un artículo que, bueno, os dejaré también en la descripción por si lo queréis ver, pero ya os digo que está en inglés y es bastante complejo. Para lo que quiero enseñaros hoy tampoco hace falta que leáis este artículo, pero para aquellos que estén más interesados, pues lo dejo. Vamos a seguir un poco lo que es este artículo es de Open Zeppelin. Open Zeppelin es un grupo de desarrolladores, digamos así, que establece herramientas para interactuar con la blockchain de Ethereum, desarrollar, ¿no? Escribir código de smart contracts y demás cuestiones relativas a estas temáticas. Entonces, además de las herramientas, pues también dan información como este artículo, bastante de investigación. Eh, cuando, cuando cuando queremos hacer que un contrato sea actualizable, ya he dicho que el contrato no va a ser actualizable. Ningún contrato es modificable una vez que ha sido deployado en la blockchain de Ethereum. Pero lo que vamos a usar es un conjunto de contratos que van a permitir que una vez llamemos a un contrato y otra vez, cuando hayamos actualizado, llamemos a otro contrato. Aquí tenemos a grandes rasgos una gráfica muy interesante que es un usuario, ¿no? Un usuario hace una transacción a un contrato. Este contrato lo vamos a denominar proxy contract, un contrato de tipo proxy,
Y este contrato a su vez va a delegar la llamada de la transacción de este mensaje a otro contrato, a otro smart contract. Siempre que hablemos de blockchain no podemos hablar más que de smart contracts. Y este smart contract va a tener la lógica. ¿Qué es la lógica? Las funciones del smart contract. Y el contrato proxy lo que va a hacer es almacenar los datos que surjan como consecuencia de la ejecución de la lógica. Por lo tanto, básicamente, este contrato cuando sea llamado va a ejecutar, pero como si estuviese aquí dentro, bajo este contexto. ¿Qué quiere decir bajo este contexto? Que tanto los parámetros globales de la transacción como el sender o el value van a ser los del usuario y a su vez también va a escribir sobre el estado de este smart contract que llamamos proxy. Paremos un momento a pensar qué es un proxy. Olvidémonos de la blockchain. ¿Qué es un proxy a nivel informática tradicional? ¿No? Pues un proxy no es más que un servidor intermedio que cuando recibe una llamada a internet en base a una lógica preconfigurada en ese proxy, pues delega la llamada a otro servidor A o a un servidor B o a un servidor Z, el que sea. Pues bien, esto es lo que hace el Smart Contract Proxy, delegar llamadas. ¿Y cómo lo hace? Con una función de bajo nivel de Solidity, de ensamblador, que se llama Delegate Call. Delegate Call permite pasar llamadas de un contrato a otro, pero manteniendo el contexto actual, es decir, el del Smart Contract a que ha sido llamado. Esta función ya haremos un vídeo explicando más en profundidad en qué consiste, porque no es el momento ahora, sino sería esto eterno, pero permite eso, ¿no? Ejecutar funciones de otro contrato bajo el contexto del contrato primero. Es muy peligrosa y hay que utilizar con mucho respeto Delegate Call. ¿Por qué? Puede llevarnos a sobreescribir y generar problemas en el estado del primer contrato. Para ello hay que seguir una serie de patrones, digamos, de buenas prácticas para evitar esto, ¿no? Que ya vamos a explicarlo. Pero lo que quiero que entendáis muy bien es este esquema. Este esquema es un patrón de proxy y concretamente nosotros nos vamos a centrar en el más utilizado, que es de almacenamiento desestructurado o no estructurado. Básicamente lo que vamos a hacer es subir a la blockchain dos contratos. El contrato proxy y el contrato que guarda la lógica. Cuando hagamos una actualización, lo único que vamos a hacer es, el contrato este de la lógica ya va a estar aquí para siempre. Lo que vamos a hacer es que el contrato proxy va a tener un puntero indicando cuál es la address del contrato de la lógica y llamando a través de delegate call. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esa address. Vamos a tener una función de actualizar la address en el proxy y entonces pues si le damos otra address, hemos deployado un contrato de lógica versión 2, pues ya tendrá una nueva address y apuntaremos a esa address. Esto es muy, muy importante que lo entendáis. Si tenéis alguna duda, como siempre, preguntar en el chat de este vídeo. Entonces, para ello vamos a utilizar las herramientas que nos dan OpenZeppelin, porque es lo más seguro y lo más cómodo para realizarlo, y vamos a ver cómo lo hacemos con un contrato hiper sencillo actualizándolo. Si vamos a ver, voy a abrir mi Visual Studio Code. Vamos a ver por dónde tengo yo aquí. A ver dónde está esto. Un segundo. A ver. Vale, aquí. Entonces, bueno, iré resolviendo, digamos, píldoras informativas porque van a ir surgiendo dudas según el momento y además me van a ir surgiendo a mí mismo y yo os las voy a ir planteando y solucionando.
Yo he abierto mi estudio, mi Visual Studio Code, vosotros podéis tener el editor que queráis, y he abierto un directorio que he creado para este vídeo, que le he llamado vídeo, más sencillo, imposible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra terminal y dentro de este directorio, de esta carpeta, bueno, dentro no, da igual, en la terminal, en cualquier punto, tenemos que instalar el CDK. Un CDK no es más que un set de herramientas, que en este caso de OpenZeppelin, que nos van a servir pues para lo que he dicho, para elaboración de código, deploys, etcétera, con la blockchain de Ethereum. Entonces, hay que utilizar npm install g de global para instalarlo de forma global en nuestra máquina local, @openzeppelin CLI, lo que es el comando en líneas, ¿no? Interfaz de comando en línea. Con esto se nos va a instalar un conjunto, un set de herramientas que es necesario como herramientas básicas, entre otras cosas, pues para generar un proyecto, ¿no? Y luego ya veremos que hay que instalar más módulos, pero por ahora instalamos eso. Yo ya lo tengo instalado, con lo cual no lo voy a instalar, pero para que veáis voy a poner la versión. La abreviatura, el comando, digamos, para llamar a este set sería OZ. Y para ver la versión, pues simplemente dos guiones, versión. Y ahí tengo yo la 260, ¿vale? Ya lo tengo instalado, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer dentro de nuestro directorio es hacer una instalación de npm básica para el package JSON y demás. Entonces lo que vamos a utilizar es un npm init, que esto inicializa un proyecto npm, -y, que lo que dice es que haga una instalación básica, ¿no? Sin mayores configuraciones. Le damos y ahí tenemos la instalación. Como podéis ver, aquí tengo el package JSON. Perfecto, voy a limpiar un poco. Y ahora lo que tenemos que hacer es inicializar un proyecto con OpenZeppelin, ¿no? Con el SDK. Por lo tanto, vamos a utilizar OZ, que es el comando que os he dicho, init, y sí, así en principio creo que no necesitaba ningún atributo. Le damos así y bueno, me dice Welcome to OpenZeppelin CDK, choose a name for your project. Bueno, que dejamos un nombre del proyecto. Vamos a poner pues upgrade, por ejemplo. Ya está, que en inglés es pues actualizado. Le damos y nos dice la versión, pues la 1, la que está ahí por defecto, y listo. Como podéis ver, ya se nos han generado una serie de carpetas y de archivos que configuran lo que es un proyecto con este SDK. Así, lo más importante ahora sería ver las networks. Como bien sabéis, y esto lo podéis ver, por ejemplo, en Truffle, tenemos que conectarnos a un nodo de la blockchain para poderlo pues, hacer el deploy, operativa de testing, etc. Yo lo que voy a usar es Ganache, que no sé si lo conocéis, alguna vez lo he mencionado. Es una blockchain a nivel local, de máquina local, bueno, pues que tiene una serie de cuentas, etcétera, ¿no? Entonces yo, para que veáis, voy a llamar a Ganache. Un segundo. Y aquí está. Bien, entonces, bueno, le voy a dar a inicio rápido. Y aquí tenemos nuestra blockchain en nuestro ordenador local. Entonces, como podéis ver, tenemos un punto RPC de servidor, de portal de enlace, que es una típica 127.0.0.1 o localhost, como queráis. Y 2 puntos el puerto, ¿no? Que es 7545, siempre es el mismo. Entonces, aquí
establece en este JSON llamado networks, pues establece la configuración de las redes que queremos a la hora de hacer un deploy de nuestro smart contract. Como yo no voy a hacer en producción nada, sino que simplemente quiero que veáis cómo interactuar, voy a utilizar la blockchain local de mi ordenador, que es localhost. Lo único que tengo que cambiar el puerto, y en vez del 8545 por defecto, tengo que poner el 7545. Y le doy a guardar. Y ya está. Con eso yo ya tengo configurado perfectamente mi red. Una vez que ya tengo configurada la red, aquí habrá que crear nuestro contrato, pero antes de eso quiero instalar una dependencia que es de OpenZeppelin también y que es necesaria para hacer smart contracts que sean actualizables, porque el SDK es, digamos, las herramientas básicas, pero luego hay que establecer unos módulos extras según lo que queramos hacer. Como queremos actualizar, pues hay que instalar el próximo módulo que os voy a poner aquí. Entonces sería pues npm install, se trata de una instalación a producción. Si nos vamos a package.json, vemos que tenemos aquí, bueno, ahora no porque no hemos instalado módulos, pero hay unas dependencias de desarrollo y otras de producción. Estas de producción. Entonces, npm install, vamos a poner @openzeppelin upgrades. Este es el módulo. Cuando yo le voy a dar a instalar, a este proyecto se va a añadir este módulo. Entonces, bueno, vamos a ello. Le doy. A ver si lo he escrito bien y no me da ningún error. Sí, parece que lo he escrito bien. Ya se está descargando. Y entonces, bueno, vamos a esperar un poquito a que se descargue. Acto seguido, lo que vamos a hacer es hacer nuestro contrato. ¿El contrato cuál? El contrato que queremos que sea actualizable. Y para ello vamos a ir a la carpeta de contracts. Y bueno, vamos a ver si termina esto de descargarse. Es un módulo un poco pesado, puede tardaros dependiendo de vuestro internet. Vale, ahí lo tenemos. De hecho ya, pues bueno, tenemos el Node Modules y tenemos aquí el segundo OpenZeppelin. Si vamos a Contracts, bueno, antes no os quiero enseñar más, pero este sería el módulo OpenZeppelin. Lo veremos un poco más. Entonces, bueno, voy a cerrar mi terminal y lo que voy a hacer, pues en Contracts voy a generar un nuevo archivo. ¿Cuál? Pues el que va a ser mi contrato. En este caso, por no complicarnos, voy a ponerle mycontract.sol, ¿no? Que es la extensión de los Solidity. Vale, nada, como cualquier contrato, una vez de aquí tenemos que empezar a escribir estableciendo cuál va a ser la versión de nuestro compilador. En este caso, Pragma Solidity 0.5.0 tal. Y contract, mycontract, y abro llaves. Bien. El contrato que va a hacer es simplemente un contrato que guarda un número y tiene un método, una función que lo incrementa en 1. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer aquí una variable que va a ser un uint 256, lo vamos a denominar x. Ahora, olvidaros del constructor, voy a poner una función function que va a ser increment pública, no va a retornar nada y lo único que va a hacer es sumarle a x un número, incrementarlo en 1. Bien, este contrato está mal en el sentido de que no hemos inicializado x. ¿Cómo lo haríamos habitualmente? Con una función constructora, ¿no? Nosotros cogeríamos aquí y diríamos constructor, tal. Pero
no podemos utilizar, y esto es algo que os tiene que quedar muy, muy, muy claro, no podemos usar funciones constructoras dentro de un smart contract actualizable. Jamás. Y os explico por qué. Tenemos dos contratos. Lo primero que se deploya a la blockchain de Ethereum es el contrato que guarda la lógica, ¿no? Al que el proxy va a delegar las llamadas. ¿Qué es este contrato? Si este contrato tiene una función constructora, una vez que lo subamos a la blockchain de Ethereum, se va a disparar solo y única exclusivamente en la función constructora en ese momento, ya luego ya no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se va a generar en ese contrato que tiene la lógica, que tiene la lógica y todo, que nosotros lo usamos para la lógica, en ese contrato se va a inicializar la variable X. Pero claro, el contrato proxy no se ha enterado de que se ha inicializado esa variable X. Y entonces no va a jugar con ese valor. Porque cuando luego yo llame a través de un usuario mío, desde una wallet, llame al contrato proxy y le diga que llame a increment en el contrato lógico, claro, va a hacer que X sume en 1, pero que sume en 1 del valor que está en el proxy, no del que está en el contrato de la lógica. Si en el contrato de la lógica ya está establecido un valor, no va a corresponder. Por eso es por lo que no se puede utilizar constructores. Ni en el contrato que estamos escribiendo, ni en los contratos que heredemos, ¿no? Si aquí incorporamos e importamos otros contratos y los extendemos al nuestro, estos tampoco podrán usar la función constructora. Ya OpenZeppelin nos establecen versiones de estándares adaptados sin función constructora, como por ejemplo el RCS 20 o 721, etc. Entonces, ¿cómo inicializamos? Entonces, pues haciendo una función manual nuestra que va a ser una función de inicialización. Pero para eso, vamos a escribirla, función initial. ¿Cómo era inicialización? Me entra ahora la duda. Aquí vamos a mirar la traducción para escribirlo bien. Vale. A veces me entra la duda. Esta función la podríamos llamar de cualquier manera, pero hay que seguir un poco los estándares. Va a ser pública. Y esto lo que va a hacer es, pues, esta función, por supuesto, va a llevar el argumento de X, que va a ser, por supuesto, un 256. Y entonces, pues vamos a decir que X es igual a X. Ya está, y con esto lo inicializamos. ¿Qué ocurre? Que esto podría llamarse esta función tantas veces como queramos. Por lo tanto, solo se tiene que poder llamar una vez, como si fuese una función constructora. Para ello vamos a utilizar un flag, una bandera, que nos haga de chivato. Entonces vamos a que sea un booleano. Vamos a decir así. Y esto va a ser privada, mejor privada. ¿Vale? Entonces, simplemente, es muy fácil. Si nosotros hacemos un require aquí y decimos que el contrato, esta variable, tiene que estar en false. Y si no está en false, es que el contrato ya está, esta función ya ha sido llamada previamente, por lo tanto no puede volverse a ejecutar.
Y bueno, ponemos aquí un mensaje. Initially. Vale, ahí. Y ya está. Y con esto ya funciona. Aquí lo que nos propone, bueno, vamos a ver cómo funcionaría esto a nivel de lógica, ¿no? Cuando una función, cuando hacemos el deploy de este smart contract, hacemos el deploy del proxy, acto seguido podemos llamar a esta función, pero solamente una vez. Y entonces inicializará los valores. Esta variable será también, formará parte del estado del proxy. Porque de otra manera no podríamos contemplarlo. Pensar que la función constructora es totalmente invisible y los cambios que provoque en el estado del contrato de lógica no se derivan al contrato proxy, que es el que guarda el estado real de nuestra aplicación. Entonces, para esto, lo que es OpenZeppelin nos propone un contrato elaborado por ellos como herramienta para hacer esta comprobación. Si nosotros nos vamos a Node Modules, nos vamos a OpenZeppelin Contracts y nos vamos a Initialize a este contrato, vamos a ver que aquí establece pues lo mismo que estamos estableciendo nosotros, y bueno, establece lo que es un modifier. Aquí tenemos el modificador. Entonces, pues es muy sencillo. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí ahora, vamos a importar esto. Esto es herencia de contratos. Y entonces, pues bueno, básicamente vamos a importar ese contrato que está en Node Modules. En OpenZeppelin, bueno, a ver si me va poniendo y así. A ver, aquí sería, a ver, así, OpenZeppelin, upgrades, y dentro de upgrades contracts, y dentro de contracts estaría este de aquí, el inicializable.sol. Vale, entonces, bueno, ya está aquí importado. Ahora lo tenemos que extender aquí, que eso se hace con la keyword is y el nombre del contrato, que en este caso es este de aquí. Vamos a copiar y vamos a pegar. Perfecto, listo. Y ahora aquí, en esta variable, la podemos eliminar porque ya viene de aquí. Y este require lo podemos eliminar porque aquí después de public tenemos que utilizar el middleware. El modifier, que es este de aquí. Nosotros nos vamos, lo ponemos aquí y listo. Esta función la vamos a hacer pública para que genere un getter con el mismo nombre por defecto. Y en principio esto ya estaría todo el contrato. Ya habríamos hecho un contrato actualizable. Señores, acabamos de programar nuestro primer contrato actualizable. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona y vamos a hacer pruebas de testing. Vamos a salvarlo. Bien. Bueno, aquí ya veis, quiero que entendáis muy bien por qué no se puede usar una función constructora, porque es invisible para el proxy, porque los cambios que genera en el estado del contrato de la lógica no se generan, no se guardan, no se
no se pone en el contrato del proxy y por eso hay que llamar a una función inicializadora con un modifier para que solo sea llamada una vez a modo de función constructora. Claro, al inicializar un contrato por primera vez lo vamos a llamar y esta variable que teníamos antes, la variable privada, se va a establecer a true, con lo cual en las próximas actualizaciones de smart contracts, como esa variable está a true, no se va a poder inicializar otra vez las variables de estado, en este caso la variable de estado X. De ahí viene su lógica. Quiero que entendáis muy claro una cosa, no es que el contrato de la lógica no guarde datos, claro que guarda los datos, claro que se puede guardar los datos. Alguien podría llamar a ese contrato directamente sin pasar por el proxy y se generarían datos, estado en ese smart contract. Pero como nosotros, para nuestro negocio, para nuestra DAP, para nuestros productos, no vamos a tener en cuenta los datos que puedan surgir en el smart contract de la lógica, sino los que se generen en el proxy, pues no va a haber ningún problema. ¿Cómo el proxy guarda los datos? Bueno, a través, ya he dicho, de una función de bajo nivel de Solidity que es delegate call, que delega la llamada a otro contrato, pero bajo el contexto del primer contrato. Y ahí es donde se guarda. Haremos vídeos sobre cómo es el almacenamiento de datos en Ethereum y otros sobre también delegate call, pero hoy no es el momento porque si no el vídeo sería excesivamente largo. Pensar que lo que se hace es pensar en la memoria como si fuese un armario lleno de cajones y entonces en el contrato proxy lo que se está indicando es qué cajón es, no en sí cómo se llama. Pero no vamos a entrar más en eso porque lo que quiero que entendáis un poco es cómo es la lógica, cómo es el patrón del proxy y ya está. Y que podáis hacer vuestro primer contrato actualizable. Concretamente, OpenZeppelin, aquí está patrones de proxy, hay varios, pero el más común y el más utilizado es el contenido almacenamiento desestructurado o no estructurado, que básicamente es que guarda la información en un rango aleatorio muy grande y es prácticamente imposible que cuando vayas, que el cajón, digamos, de ese armario donde vas a guardar un dato ya esté ocupado por otro dato y lo sobreescribas, porque hay, digamos, millones de cajones. Para entendernos así un poco en lenguaje coloquial. Pero quedaros con eso, de que no se puede usar funciones constructoras, sino que únicamente funciones inicializadoras. Bien, otra cuestión muy, muy, muy importante, y eso lo tenéis que tener en cuenta. A la hora de actualizar smart contracts, lo vamos a ver ahora, más adelante, no podemos modificar las variables que estén ya puestas en el smart contract anterior. Jamás. Ni las podemos borrar, ni podemos cambiar su orden, ni las podemos modificar en cuanto a tipología de variable. Nada, no podemos hacer nada. Si queremos añadir más variables, hay que empezar por debajo de la última. Y aquí ya se van empezando a escribir. De esa manera no se va a romper el almacenamiento, no va a haber colisiones. Hay que hacerlo de esa manera. Otra cosa muy, muy importante que tenéis que saber es que en nuevas actualizaciones no se pueden poner más dependencias, no se puede extender más nuestro contrato con otros archivos, con otros contratos, porque también se rompería lo que es el almacenamiento. Y tampoco se pueden modificar los estados de los contratos que estamos heredando. O sea que de aquí para arriba no podemos hacer nada. Y de las variables de estado no las podemos ni eliminar, ni modificar, ni nada. Lo único que podemos hacer es añadir nuevas variables de estado y que esas funciones traten con esas variables de estado. Eso sí que lo podemos hacer. Y por supuesto podemos modificar las funciones. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora, recordar que ya tengo Ganache abierto. Voy a limpiar esto un poco. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es compilar voy a cerrar esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es compilar nuestro contrato. Para ello hacemos
OZ, compile, y entonces lo que va a hacer es compilar nuestro contrato. Ya está, nos ha dicho que nuestro contrato está compilado y si nosotros vamos aquí a build, a la carpeta build, veremos un JSON con el mismo nombre del contrato, myContractJSON. Y bueno, aquí pues veréis, ¿no? Como en Truffle, pues tenéis, de hecho se basa esto en Truffle, tenéis el ABI y si bajamos, tenemos el bytecode y el deployed bytecode. Igual, un segundo que se me ha ido el vídeo. Vamos a ver, nueva grabación de vídeo, visualización, hacer flotar encima. Ahí. Listo. Vale. Entonces ya eso para que veáis que funciona como Truffle. Entonces, una vez que ya tenemos compilado, ¿qué hay que hacer? Pues subirlo a nuestra blockchain de pruebas, que en este caso es Ganache, podría ser cualquier otra. Entonces, para eso hay que utilizar OZ create, de crear, y le damos. Y nos va a hacer una serie de preguntas muy sencillitas. Primero nos va a decir qué contrato queremos hacer el deploy. Como solo tenemos uno, pues solo nos muestra uno. Le damos a Enter y luego nos va a preguntar sobre qué blockchain, ¿no? Sobre qué red. Pues solo tenemos también una, que es la de desarrollo, con Ganache, pues ya está, le damos a Enter y punto. Y ya nos ha dicho que ya está subido. Nuestro contrato ya está subido. Si yo ahora os traigo aquí Ganache y vamos a transacciones, vais a ver que se ha producido una transacción y que se ha creado un contrato. Esta dirección de aquí es la del contrato de la lógica, no del proxy, porque hemos subido ese contrato. Ahora nos está preguntando, call a function to initialize the instance after creating it. Bueno, lo que nos está lo que nos está diciendo es si queremos llamar a una función inicializadora después de que ya ha sido deployado. Pues, como es lógico, le vamos a decir que sí a nuestra función inicializadora. Y entonces, pues bueno, nos da, lo sitúa un poco lo que es la función que cree él, que es la función inicializadora, por el tema del nombre. Pero también nos permite llamar a cualquier otra función que podamos tener en el contrato. Nosotros le vamos a llamar a la que corresponde, que es esta de aquí, le damos, y entonces, claro, nos está preguntando, esta función hay que pasarle un argumento, que es el X, ¿no? El valor que va a asumir X. Entonces, pues bueno, yo le voy a decir que es un 10, por ejemplo, ¿no? Un 10. Y le doy a Enter. Y listo. Si ahora vemos Ganache, pues bueno, vemos que se han producido más transacciones. Y curiosamente, aquí vemos que se han creado 3 contratos. Y decíamos, pero no estamos hablando de 2 contratos. Bueno, hay un contrato de gestión que hace referencia... son conceptos más profundos, más avanzados, pero hace referencia a quién puede llamar al contrato, porque claro, esto no tiene por qué romper el consenso y la inmutabilidad de la blockchain. Pensar que la actualización de un smart contract puede ser bajo consenso, por ejemplo, bajo una wallet multifirma o bajo una DAO, etcétera, ¿no? Y luego está lo que llaman Transparent Proxy, que es básicamente, claro, nuestro Smart Contract Proxy va a hacer delegate call a el Smart Contract de la lógica, pero también puede tener sus propias funciones. El delegate call va a estar en una fallback, que es una función de resguardo, digamos. Cuando tú llamas a un Smart Contract, le pasas una función, un identificador, una función, que es la que quieres llamar. Si no coincide con ninguna, puede haber una función por defecto sin nombre, que es la que se dispara en última instancia. Esta es la que tiene el contrato proxy, porque no tiene por qué saber cómo se llaman las funciones del contrato de la lógica. Entonces, automáticamente, pues lo que hace es hacer una función fallback al final
que hace un delegate call al otro contrato. Pero por encima puede tener otras funciones propias el proxy, por ejemplo, la de actualizar la address del contrato de la lógica. ¿Qué ocurre si en algún caso coincidiesen? Es muy difícil, pero coincidiese nombres de funciones, ¿no? En ese caso pues sería el smart contract de gestión el que vería de dónde viene la transacción, el punto originario, o sea, la wallet externa, y ya decidiría si ejecuta uno o delega. Si ejecuta en proxy o delega a la función del contrato de la lógica. No sé si me explico. Pero no entréis más en estos temas porque porque aún no tenéis conocimientos, algunos de vosotros sí los tendréis, pero otros muchos no, sobre la anatomía de una transacción, cómo se genera una transacción. Eso vamos a hacer vídeos. Espero hacer en los próximos meses bastantes vídeos ya un poco más profundizando en estas materias. Quedaos con la idea que se hace el deploy de 3 smart contracts. Uno es el de la lógica, otro es el del proxy y otro es un poco el que gestiona ante conflictos, como los que he mencionado. Pero de ese olvidaros. Entonces, ya habíamos hecho se ha hecho el deploy y hemos inicializado. Si os fijáis, y si os vais ahora a OpenZeppelin, a esta carpeta, y vosotros podréis tener cualquier numeración, pero siempre es dev-medio numeración, un JSON, y vais ahí, vais a ver si bajáis en el JSON que hay una propiedad que es process. Bien. Implementation hace referencia a la address del contrato de la lógica. Este va a ser siempre la address del contrato de la lógica. Como veis, acaba en 8F1 y este es el primero que evidentemente se ha subido a la blockchain. Y luego tenemos el contrato de la proxy, que es el proxy, que es con el que nos vamos a comunicar todo el rato con las dApps que vayamos a programar. Y este es el address del proxy, que acaba en 8.4a. Si os fijáis, el proxy es este de aquí. Ante cualquier duda, pues aquí tenéis las address. Y luego, bueno, lo que es el admin, lo que os decía yo en la administración, que es este de aquí. Pero vosotros fijaros simplemente en implementation, que es el contrato de la lógica, y address, que es el contrato del proxy. Bien, vamos a hacer pruebas, vamos a testear un poco nuestro smart contract. Ya está deployado en Ganache, por tanto, podemos jugar con él. Vamos a limpiar un poco esto y vamos a hacer, para llamar podemos utilizar dos métodos de OpenZeppelin. Uno es call y otro es send-medio-tx. Call es para recuperar variables de estado que no requieren transacciones firmadas y send-tx es para modificar el estado, ¿no? Con transacciones. Por lo tanto, si queremos ver simplemente el valor de x, lo que tenemos que hacer es oz call y bueno, nos va a preguntar pues en qué entorno, ¿no? Vamos a decir que blockchain, vamos, le vamos a decir que la del desarrollo, que es la única que tenemos ahí, y nos va a preguntar qué contrato, ¿no? Sobre qué contrato. Pues evidentemente, como os he dicho, el 8.4a, el que acaba en 8.4a, es la address del proxy y es sobre ese al que tenemos que llamar, al proxy. Si os fijáis, este era el proxy, que os he dicho. Si volvemos aquí, esto es interesante volver a verlo, no pasa nada. Vais a ver que 8.4a es la que os decía yo que es el proxy. Entonces, bueno, le vas a decir que ahí, sí, que evidentemente queremos llamar a ese contrato y nos va a preguntar pues a qué variable, ¿no? ¿Qué función? En este caso es una función x de tipo getter, que es la que se genera por defecto cuando hacemos una variable de estado public, pues se genera una función de tipo get
con el mismo nombre. Le damos a Enter y ya veis que habíamos inicializado el valor en 10 y nos está retornando 10. Bien, pero ahora vamos a incrementarlo de tal manera que pase de 10 a 11. Pues entonces sería OZ send TX. Entonces aquí nos vuelve a preguntar lo mismo, la blockchain, el contrato, lo mismo, es el proxy. Y en este caso tenemos que ir a la función de increment, que sumaba en 1 el valor de x. Le damos a increment y ya está. Nos dice que la transacción ha sido generada satisfactoriamente. Ahora vamos a volver a retornar ese valor de x. Y tiene que corresponder a 11, a ver si es cierto. Le damos, por tanto, OZ y le llamamos call, development, el address, y recuperamos x y ahí veis que tiene 11. Perfecto, muy bien, hasta aquí todo funciona en nuestro contrato. Oye, pero mira, nos hemos equivocado. No, que la función de incrementar no tenía que incrementar en 1, sino que tenía que incrementar en 100. Pues nada, vamos a generar otro smart contract de lógica, lo vamos a subir a la red, a la blockchain, y en el próximo vamos a decir que apunte a este nuevo contrato de lógica y que no apunte al anterior. Entonces, pues simplemente primero es cambiar el smart contract, vamos a decir que es igual a x más 100. Y lo salvamos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, y esto es otro comando de OpenZeppelin, vamos a limpiar la pantalla. Lo que vamos a hacer es OZ upgrade, de actualizar, ¿no? Entonces le damos, nos vuelve a preguntar cuál es la blockchain, la de desarrollo, y luego, pues bueno, nos va a preguntar qué es lo que queremos actualizar, ¿no? Él tiene toda la información de este proyecto, pues bueno, vamos a decir que vamos a escoger por nombre. Y entonces, bueno, como solo hay un contrato, pues solo nos da el nombre de ese contrato, que es myContract. Le doy a Enter y me dice con la función on instance after updating. Nos está preguntando si queremos llamar una función antes de actualizar. Si voy a hacer la pruba, yo ya sé que me va a dar un error, pero es para que vosotros lo veáis. Si yo llamo ahora a la función de inicializar, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque la variable de estado que controla esa bandera, que controla si la función inicializada ha sido prellamada, va a estar en true y por tanto el modifier no nos va a dejar, nos va a echar atrás. ¿Por qué? Porque si nos dejase, se rompería lo que es el almacenamiento, habría incongruencia. Nosotros vamos a hacer la prueba para que veáis que es así. Si yo le doy a así y ahora le doy a la función inicializadora, bueno, me dice que le pase el argumento, le va a decir no sé, cualquier cosa, y como veis me sale error. ¿Por qué? Porque no ha pasado el modifier. Entonces, bueno, vamos a borrar la pantalla y ya está. El proyecto sí que se ha actualizado, no hemos podido volver a llamar a la función inicializadora, eso ya lo sabía yo, pero lo que es el smart contract se ha actualizado y ahora el proxy apunta a esa nueva address. Bueno, la pena es que no os mostraba en directo cómo se actualizaba incluso. Mira, vamos a modificar de nuevo, en vez de 100, vamos a decir 1000. Y lo vamos a guardar y vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora fijaros en estas address. Esta de aquí no se va a modificar porque es la del proxy, pero esta se va a modificar. Si yo ahora le pongo OZ upgrade, bien, le doy a la blockchain, escoger por nombre, myContract, le digo que no quiero inicializar. Fijaros cómo va a cambiar esta address, porque va a ser un nuevo puntero. Le doy a Enter y habéis visto, ha cambiado.
¿Por qué? Porque ahora el proxy va a llamar a esta nueva address, que es la del nuevo contrato de lógica. Si yo ahora vamos a borrar un poco, limpiar la pantalla, y vamos a OZCall. Bien, como veis ahí llamo al proxy y ahora voy a recuperar la variable x. Le doy a enter y es 11. ¿Y por qué es 11? Porque el estado, que no es más que los valores de las variables globales, está guardado en el proxy. Y eso no se ha modificado, por mucho que ahora apuntemos a un nuevo contrato de lógica. Eso es lo que permite actualizar, porque si perdiésemos los datos, imaginaos, no sé, datos de acciones o de cosas, sería un desastre. Pero ahora vamos a llamar a la función de incremento. Entonces vamos a poner OZ send tx blockchain, el contrato del proxy y incremento. Esto, si tenemos 11 y en el nuevo código hemos puesto que le sume no 1 como antes, sino que le sume 1000. Tenemos 11, pues sería 1011. Vamos a darle a enter y ahora vamos a recuperar otra vez el valor de x. A ver si es cierto que se ha actualizado. Y ahí lo tenemos, 1011. Perfecto. Acabamos de programar nuestro smart contract actualizable y además lo hemos actualizado. Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería explicaros hoy. No voy a entrar más al detalle, se podría hablar de muchas cosas. Otros vídeos hablaré un vídeo concreto solo para delegate call, otro para almacenamiento en Ethereum, ya a bajo nivel, etcétera. Pero bueno, pasito a pasito, que es como mejor se aprende y para que veáis que se pueden actualizar smart contracts, pero eso no quiere decir que se modifique un smart contract que ya existe en la blockchain. Quiere decir que vamos a apuntar la lógica, el almacenamiento va a seguir sirviendo en un smart contract y la lógica se va a apuntar a otro que hemos hecho nuevo. Puntos importantes. Nunca, jamás se pueden usar funciones constructoras en nuestro smart contract actualizable ni en sus herencias de otros smart contracts. Hay que usar funciones inicializadoras. OpenZeppelin ya establece en GitHub versiones para este efecto de los estándares típicos como el RC20. Luego tenemos que respetar las variables cuando hacemos una actualización de un smart contract, modificamos el código, tenemos que respetar las variables globales, las variables de estado que están al principio. No podemos ni cambiarlas de orden, ni eliminarlas, ni modificarlas. Podemos añadir nuevas variables de estado y siempre por debajo de las anteriores. Y por supuesto las funciones las podemos modificar y podemos interactuar también con las nuevas variables que hayamos incorporado. Funciones constructoras fuera, en lo relativo a las variables de estado ya lo hemos visto. Otra cosa, tampoco podemos inicializar variables a la hora de hacer un deploy de un smart contract de lógica. No podemos inicializar variables directamente. ¿A qué me refiero? Porque eso va a generar el mismo problema que con un constructor. Yo no puedo coger y decir, por ejemplo, esto. Esto no puedo hacer yo, porque esto es equivalente a utilizar un constructor, que ya sabemos que no se puede. ¿Por qué? Porque el momento en que este contrato es deployado a la blockchain, claro, el proxy de esto no tiene ni idea. No juega con este valor, porque solamente puede incorporar valores que sean llamados a través de delegate call, y en este caso no se ha utilizado un delegate call, simplemente se actualiza en el momento se ha inicializado el momento de hacer el deploy. Espero que eso se entienda. Nada, ahí va, que se me ha ido.
Un segundo. Vamos a ver. Aquí. Bien. Nada, simplemente pues espero que os haya sido de utilidad y bueno, que os haya gustado este vídeo, que me parece de los más interesantes, y ya estamos además a un nivel un poquito más, ya más avanzado. Esto, vuelvo a recalcar, no es romper la filosofía de la blockchain. Sí es cierto que es mejor que un contrato sea el que es y no haya que actualizarlo o utilizar contratos aislados para cosas aisladas en nuestra edad, pero también se puede utilizar la actualización. No rompe con la filosofía porque nosotros hemos hecho directamente como dueños actualizaciones y la gente se tendría que fiar de nuestra buena conducta, pero se puede limitar al número de actualizaciones, se puede limitar a quién puede hacer las actualizaciones a través, como hemos dicho, de wallets multifirma o incluso a través de DAOs, ¿no? Como Aragon, etc. Pero ya eso es más complicado y este vídeo ya creo que ha dado ya de sí y que habéis aprendido mucho. Si seguís los pasos, hacedme caso, repetir mi código y si tenéis alguna duda, ponedlo en los comentarios. Yo espero poder contestaros, tener tiempo para ello, pero de todas formas estoy seguro que hay gente en esta comunidad que también sabe mucho y de vosotros os podéis también resolver dudas. Venga, un saludo, un fuerte saludo y nos vemos. No me faltéis, nos vemos en la próxima. Hasta luego.